Buenas tardes, good afternoon everyone, welcome to this session. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de la cooperación regional a la convergencia mundial. Hoy tenemos un panel de expertos que representan la región de África, Europa y Latinoamérica. Nuestros ponentes van a hablar de los desafíos que enfrentan las autoridades de protección de datos en diferentes regiones y sus experiencias tratarán de ver qué se puede hacer para construir sinergias. La cooperación internacional es una cuestión de gran importancia. Las cuestiones de privacidad tienen un alcance global y eso pone una gran presión en las autoridades pertinentes para desarrollar respuestas comunes. Las demandas de la protección de datos personales no conocen fronteras y la protección debe ampliarse. Los flujos de trabajo desafían la posibilidad de asegurar la protección de derechos humanos a niveles local y regional, haciendo que las autoridades realicen investigaciones en el extranjero. En este escenario globalizado, en muchas regiones como Latinoamérica, Europa, Asia y África, y organizaciones como el G20, el G7, el Consejo de Europa, etcétera, deben construir puentes entre diferentes sistemas de privacidad para beneficiar a los ciudadanos y empresas. Es un placer para mí moderar el primer panel, que está compuesto por 3 redes regionales de protección de datos. Esto incluye Europa, Latinoamérica y África. Esta puede ser la oportunidad para mostrar que estas redes de las autoridades de protección de datos enfrentan desafíos comunes y pueden generar oportunidades y sinergias en el desarrollo de una interpretación más consistente de reglas de protección de datos con efectos transfronterizos, no solo regionalmente, sino también con un alcance global. Podría ser el primer paso para un mayor diálogo entre las redes. Uno de los temas que vamos a hablar es qué está pasando en el aspecto regional en términos de la consolidación de sus redes. ¿Cuáles son los prospectos para el desarrollo de esto a nivel mundial? ¿Y cuáles son las principales dificultades y desafíos que enfrentan sus redes hoy? La institucionalización, financiamiento o el reconocimiento de actores públicos o privados o la visibilidad entre ciudadanos. ¿Cuáles son las herramientas que su red ha implementado para la cooperación entre socios? O bien, si los mecanismos de cooperación en su red funcionan o si estos mecanismos necesitan ser modernizados. ¿Cuáles son los principales beneficios para su región y su incorporación? Este es el esbozo general de nuestro panel de hoy. Para mí es un placer tener esta tarde en México, buenas noches en Europa, en África y el resto del mundo, a Nelson Remolina, quien es el superintendente delegado de protección de datos. También tenemos a Andrea Jelinek, quien es la presidenta del Consejo Europeo de Protección de Datos, y el profesor José Luis Piñar Mañas, vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad CEU en San Pablo, Madrid, y van a hablar en este orden. Las reglas son las siguientes. Todas las personas van a hacer una introducción de 5 a 7 minutos cada uno. Luego pasaremos a una conversación más general con las conclusiones y si tenemos tiempo al final podemos responder un par de preguntas o podemos seguir hablando de estos temas. Si todos están listos, voy a cederle la palabra al señor Nelson Remolina, presidente de la Red de Protección de Datos de Latinoamérica. Nelson tiene la palabra. Ok. Bueno, buenas tardes. Es un honor participar en este evento con todos ustedes y quisiera agradecer al INAI por el esfuerzo que han hecho, el gran trabajo para organizar este evento. Y felicitar a México por ser anfitrión de este que es el evento más importante del mundo en materia de tratamiento de datos.
También quisiera saludar a mis colegas, a Andrea, profesor José Luis, que José Luis puede hablar de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, pero él es el fundador de esa red, de manera que es una persona que está muy familiarizada con la red, pero además pionera en estos temas de promover una cultura de biotratamiento de datos, no solo en Iberoamérica, sino en todas partes del mundo. Yo tengo una pequeña presentación para solo dejar planteadas algunas ideas sobre las cuales seguramente vamos a seguir discutiendo o trabajando. Es tan amable, siguiente slide, por favor. Ok. Bueno, solo hablar sobre la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Esta red surgió ya hace 18 años. Fue fundada por José Luis Piñar y un grupo de expertos, académicos y autoridades que se reunieron en la antigua Guatemala en junio de 2003. Y de junio de 2003 a hoy han cambiado mucho las cosas. Algunas permanecen, pero otros retos han surgido. En esa época el principal objetivo era generar regulación en materia de protección de datos en todos los países iberoamericanos. No era así, no había en todos los países. Hoy ya estamos casi cerca del 60-70% de países, pero en ese entonces solo 2 o 3 países tenían regulación de protección de datos. Entonces el primer tema era introducir en la regulación de los países iberoamericanos este derecho, cómo protegerlo y dar a conocer a todas las personas el alcance de sus derechos respecto de su información. De esa época a hoy, pues como ustedes pueden ver, nuestra red ya está compuesta por 35 organizaciones, 17 de ellas son autoridades de países. Ustedes ven México, España, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Uruguay, Portugal, Brasil, Andorra. Este año para nosotros ha sido un gran honor que Brasil haga parte de nuestra red, es el último país miembro, pero también tenemos observadores que hacen parte de la red, como la OEA, el Supervisor Europeo, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Consejo de Europa y otros que recuerdo en este momento. La red ha tenido una dinámica muy importante de permanente comunicación para cada vez trabajar más en nuestra misión, que es buscar el debido tratamiento de los datos de la gente en cualquier actividad de las personas. Ustedes ven algunas noticias en nuestra página web que pues ponen en conocimiento no solo el público, sino de las demás autoridades qué estamos haciendo, eventos, investigaciones, nuevas publicaciones, nuevas guías, para mantener en comunicación no solo a los miembros de la red, sino a toda la comunidad. Y eso es algo muy importante en materia de cooperación, que voy a hacer énfasis ahorita, y es simplemente comunicación. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer simplemente hablando por estos medios, por teléfono, y actuar rápidamente. Yo creo que uno de los retos que tenemos es actuar frente a cualquier situación que pueda presentarse en cualquier parte del mundo respecto de vulneración de derechos fundamentales como la protección de datos. Siguiente, por favor, siguiente slide. Quisiera destacar lo siguiente, y es el contexto en que vivimos. Estamos en el mundo del ciberespacio, ustedes lo saben, hace tiempo, particularmente después de Internet. 1994, solo la población mundial tenía no menos del 1% de acceso a Internet. Hoy ya es casi el 65% y estamos hablando de, digamos, 5.100 millones de personas. Esos son los ciberciudadanos que son de todos nuestros países. Entonces, mientras tenemos un mundo dividido territorialmente, a la vez también tenemos un mundo fusionado tecnológicamente. Y a través de las tecnologías se está recogiendo datos de ciudadanos de cualquier parte del mundo en todo momento. Esa es la realidad, eso es los retos o la realidad sociotecnológica de este siglo y hay que
actuar rápidamente frente a la misma. No podemos seguir viendo el derecho como 20 siglos atrás, porque Internet en un cuarto de siglo cambió muchas cosas, sobre todo los retos para actuar prontamente. Y en eso la cooperación es esencial. Pero algo que ustedes también saben, que me parece importante recalcarlo, cuando sucede alguna causa o algún motivo o algún incidente en Internet en cualquier parte del mundo, este afecta masivamente a ciudadanos de todas partes del mundo. Y ese es mi primer mensaje. Todos nosotros, las autoridades, deberíamos actuar también masivamente de oficio frente a cualquier incidente que se presente en Internet, porque ahí se están afectando inmediatamente ciudadanos de todas partes del mundo. Es fundamental, crucial, que actuemos como equipo, de oficio, porque las autoridades, si no actuamos así, nunca vamos a ser fuertes. Y necesitamos ser muy fuertes para proteger este derecho, porque quienes tratan nuestros datos son entidades públicas y empresas las más poderosas del mundo. Entonces, nosotros debemos ser también un buen equipo, actuar coordinadamente para exigir el respeto a este derecho. No se trata de actuar contra nadie. Es simplemente de que todas las autoridades de oficio, dentro del marco de nuestras competencias, exijamos a cualquier organización en nuestro país o fuera de nuestro país que respete los derechos de las personas. Y otra idea importante es que Internet no puede ser un escenario de impunidad. Repito, Internet no puede ser un escenario de impunidad en materia de tratamiento de datos. Los desarrollos tecnológicos tampoco pueden ser, en algunos casos, una herramienta para desconocer los derechos de las personas. Ni la extraterritorialidad puede ser una excusa para no proteger los derechos de las personas. Hay muchos retos y hay que actuar, y eso es muy importante, que nosotros como autoridades hagamos todo lo posible, pero también es importante saber que no todo depende de las autoridades, va a depender del compromiso ético y serio de las organizaciones, pero también de cada persona como titular de sus derechos para que se convierta en el principal protector de sus derechos. Siguiente, por favor. Esta primera parte quiero cerrarla solo con algo que en la Red Iberoamericana de Protección de Datos acordamos en el último plan estratégico aprobado en diciembre del año 2020. Y es algo que ya les comenté. La red, en el artículo 45, habla sobre cooperación, pero en este numeral 4 quedó plasmado algo que ya les he mencionado. Y es que todas las autoridades de la red identifiquemos casos reales que afectan a ciudadanos de muchos países y actuemos de oficio dentro de nuestras competencias frente a ello. Es simplemente pedir explicaciones de qué pasó, por ejemplo, con un incidente de seguridad que puede suceder en cualquier parte del mundo y afecta a ciudadanos de todas partes del mundo. ¿Qué pasó? ¿Cuántos ciudadanos afectó? ¿Qué medidas ha hecho para que ese incidente no se vuelva a repetir? Pero es muy importante que todas las autoridades estemos preguntando e insistiendo, y recalco algo muy importante, de oficio. Tenemos que ser muy proactivos en esto para lograr una mejor nivel de protección de datos personales. Quería por ahora dejar planteado solo estas ideas, sin perjuicio que luego, pues con gusto ampliamos o trabajamos en específico sobre algunas. Muchísimas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, Nelson. Ahora voy a pasar con Andrea Jelinek, la presidenta del Consejo Europeo de Protección de Datos. Quiero resaltar algunas de las cosas que dijo el señor Remolina sobre los desafíos, y en especial subrayar todo esto que va a guiar nuestra conversación, la impunidad. Y a pesar del hecho
de que la sociedad está aprovechando la tecnología, debemos combatir la impunidad y proteger a los ciudadanos y sus derechos. Ahora le cederé la palabra a Andrea Kelneck, presidenta del Consejo Europeo de Protección de Datos. Bienvenida, Andrea. Gracias. Gracias, Christopher. Hola, Nelson y José Luis. Estimados colegas de todo el mundo, es un honor y un placer para mí formar parte de este panel. La Asamblea Mundial de Privacidad es una cita importante. Cada otoño espero con ansias nuestras conversaciones e intercambios sobre las mejores prácticas. Quisiera felicitar a los colegas mexicanos y al secretariado de la GPA por la eficiente organización de esta edición. A pesar de circunstancias muy complicadas y muchos desafíos logísticos, han logrado este evento tan importante. Para mí, el panel de esta tarde habla sobre la esencia de la Asamblea Mundial de Privacidad. Aprender de las experiencias de otros e identificar dónde podemos apoyarnos y trabajar juntos. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, más actividades sociales y económicas han pasado a realizarse en línea. Y con ello, la importancia de la protección de datos se ve claramente reconocida. 128 países de 195 han implementado legislación para asegurar la seguridad de los datos. En Europa, los desarrollos tecnológicos han impulsado el desarrollo de leyes de protección de datos desde la década de los 70, culminando en la adopción de legislación de protección de datos en 1995. 20 años después, la Directiva de Protección de Datos fue enmendada para satisfacer las necesidades de protección de datos de nuestra época. En Europa optamos por una ley general para asegurar un alto nivel de certeza jurídica y transparencia para negocios y ciudadanos por igual. Esto nos llevó a la adopción de las Regulaciones Generales de Protección de Datos, o GDPR. La GDPR introdujo las reglas generales del juego, creó un campo de juego parejo y asegura que los datos puedan moverse fácilmente entre los operadores dentro de Europa, al tiempo que garantiza la protección consistente de los datos personales de los individuos. Tenemos un conjunto de reglas de privacidad que son interpretadas de manera uniforme en toda el área económica de Europa. Eso significa que en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega, el Consejo Europeo fue establecido por la GDPR para desempeñar un papel clave en este proceso. No es suficiente tener leyes robustas. También es importante que estas leyes se apliquen y que esta aplicación suceda de manera consistente en toda la región. Para este fin, hemos reunido a las autoridades de supervisión europea para una aplicación armonizada del GDPR en toda el área económica de Europa, así como una protección consistente de todos los datos sin importar de dónde vivan los ciudadanos. Nuestra tarea es asegurar que todos los reguladores de Europa estén en la misma página y dar orientación para ese fin. Las fortalezas del Consejo Europeo de Protección de Datos es que combina el conocimiento y pericia de los reguladores nacionales que están cerca de la situación en su campo, en sus países respectivos, con un gran impulso
hacia la armonización y la consistencia. Hemos visto que sus atributos de aplicación han aumentado con el GDPR. Ahora pueden imponer multas de 20 millones de euros o hasta 4% de la facturación mundial de una compañía, lo que sea mayor. Además, las autoridades de supervisión europeas cooperan mucho más intensamente que lo hacían antes del GDPR a través de la cooperación y procedimientos de consistencia y a través de intercambios diarios informales. Hasta ahora, más de 1.700 casos transfronterizos se han creado en el registro común de casos, con 277 decisiones finales que se han tomado hasta ahora. Ahora, esta autoridad también ve más allá de los límites geográficos del área económica europea, que incluyen a todos los países de la Unión Europea y que no pertenecen a la Unión Europea: Islandia, Liechtenstein y Noruega. La dimensión mundial de nuestro trabajo es muy importante para nosotros e invertimos muchos recursos en ello. El ETTP 2021 a 2023 y su estrategia incluye guías específicas para la protección de datos. Seguimos prestando mucha atención a la transferencia global de datos. Si bien el GDPR hace una protección consistente y permite la libre circulación de datos en la Unión Europea, y hay datos personales que se transfieren afuera de la área económica europea, se han establecido salvaguardas especiales para asegurar que la protección viaje con los datos. Una manera en que los países pueden lograr una alineación cercana es ser reconocidos como un tercer país adecuado por la Comisión Europea. El efecto de tal decisión es que los datos personales puedan fluir de la Unión Europea a ese tercer país de la misma manera en que pueda fluir en la área económica europea. Para conceder este estatus, la Unión Europea no requiere que las leyes de este tercer país sean idénticas al GDPR. Se trata de desarrollar la convergencia, porque mencioné que los sistemas de divergencia tienen un principio rector. Esto significa que el nivel de protección de los datos personales transferidos por la Unión Europea se da a lo que es el equivalente del 130 de la GDPR. La Comisión Europea hasta ahora ha reconocido a 30 países, y además Canadá, Argentina y Japón, como países que dan una protección completa. Y como lo mostraron los japoneses en 2018, la Unión Europea reconoce que el elevado nivel de protección se puede lograr mediante distintos medios que reflejan distintas culturas, distintas sociedades y distintos antecedentes históricos, mientras que otros hallazgos también están disponibles para aquellos países que cumplan con los criterios importantes. Todo esto ofrece herramientas diversas para transferir esta protección. Hay con cláusulas contractuales, mecanismos de certificación, códigos de conducta, arreglos administrativos entre las autoridades públicas. Y la regla automática para esto es que esto solo debe llevarse a cabo si el nivel de protección no está siendo minado al hacer esto. Todas estas herramientas tienen una naturaleza contractual en común,
con derechos y deberes claramente establecidos para la protección de datos. Otros países en el mundo están utilizando herramientas parecidas. En este mundo tan conectado digitalmente es importante que los datos se puedan compartir con la necesaria protección, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. En los últimos años hemos visto que la idea de que los individuos deben tener fuertes derechos de protección garantizados por un panel regulador, esta es una idea que ha cobrado fuerza. Y también hemos visto una convergencia en torno a la idea de que la protección de los datos personales deben ir en el momento en que se transfieren los datos. Yo me siento muy animada por estos desarrollos, estas novedades, porque me dan esperanza de que todas las, pese a las diferencias, hay el potencial para una convergencia mundial. Y claro que la EDPP está disponible para intercambiar buenas prácticas con nuestros colegas en todas partes del mundo y también estamos dispuestos a aprender de otros países. Esta conferencia demuestra que pese a la diversidad de nuestras culturas legales, instrumentos legales, todos en realidad compartimos el mismo objetivo, el mismo ideal: proteger los derechos de nuestra gente en esta nueva era digital. Y a través de nuestros esfuerzos conjuntos, estoy segura que la convergencia de nuestros países en cuanto a las normas de protección de datos simplemente es cuestión de tiempo. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer escucharte, al mismo tiempo que subrayas las distintas iniciativas, las fuiste conjuntando dentro de este marco general. Estamos tratando de crear estas normas mínimas. Y lo que mencionas es importante porque tú estás reconociendo a todos los países involucrados en esto. Si se tienen buenas normas, pueden ser parte del proceso. Entonces no es un esfuerzo solo para esos países, pero también para muchos otros. Y también porque ustedes han estado creando un marco no solo para la protección de datos, como por ejemplo para los derechos humanos de los niños también. Ahora le voy a dar la palabra a José Luis Piñar, que es el vicerrector para Asuntos Internacionales. Es un nombre larguísimo, pero voy a tratar. Es el vicerrector de Asuntos Internacionales de la Universidad CEU de San Pablo en Madrid y también es el exdirector de la Agencia de Protección de Datos en España. Director general, doctor Ballinas. Estoy encantado de participar con Andrea, con Nelson, en este evento importante. Debo decir que para mí es un honor poder participar junto con autoridades de protección de datos. Yo ya no tengo ese concepto, no actúo como autoridad, sino como exdirector de la agencia. Y quiero, en este sentido, agradecer muy de veras a los organizadores que me hayan dado la oportunidad de participar en este interesante seminario después de haber escuchado a Nelson y a Andrea. Bien, el tema que estamos tratando es, yo creo, esencial. Es quizá uno de los más importantes que tiene ante sí la protección de datos, que es el de conseguir una aplicación global y, sobre todo, efectiva de la protección de los derechos fundamentales y, por tanto, conseguir la efectividad a nivel global, a nivel mundial, de un derecho fundamental
como es el de la protección de datos de carácter personal. Hace ya tiempo que se propusieron vías para conseguir una unificación global de la protección de datos. Quiero recordar la Declaración de Madrid de 5 de noviembre de 2009, la propuesta conjunta para la redacción de estándares internacionales para la protección de la privacidad en relación con el tratamiento de datos de carácter personal, o la declaración de la Conferencia de Varsovia, la 35, la 35ª, en la que se acordó el proponer que se aprobase un protocolo adicional al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 17, que, como sabemos todos, reconoce el derecho a la privacidad y a la protección frente a las injerencias y ataques a la privacidad. Un protocolo que permitiese crear estándares globalmente aplicables para la protección de datos de acuerdo con el Rule of Law. Son iniciativas, creo, de enorme importancia que, como digo, nos hacen caer en la cuenta, una vez más, de la importancia que tiene una perspectiva global. Lo decía perfectamente Nelson Remolina. En Internet hay más de 5.000 millones de usuarios. Una incidencia en Internet afecta a miles de millones de personas, y debemos decir que seguramente es algo que ya sabemos y que con cierta regularidad se repite. Hay términos y condiciones, contratos que se celebran entre algunas grandes compañías y sus usuarios, que afectan a muchas más personas que los habitantes del país más poblado de la Tierra. Puede haber personas a lo largo de en todo el mundo que estén sujetas a los mismos términos y condiciones con indicadores relacionados o relativos a la protección de datos y al tratamiento de datos personales, que deberían estar alineados con los principios esenciales del derecho fundamental a la protección de datos personales. Por eso, la colaboración es esencial. Por eso creo que, y lo señalaba Andrea, el papel, por ejemplo, el papel en Europa del EDPB, del European Data Protection Board, es capital. Yo creo que una de las más importantes consecuencias derivadas de la aprobación del reglamento del GDPR es el fortalecimiento del papel del Comité Europeo de Protección de Datos. El comité está llamado a tener un papel esencial en la unificación del derecho a la protección de datos, por ejemplo, a través de los dictámenes que prevé el artículo 64 del reglamento, o a través de las funciones que establece el artículo 70 también del reglamento. Porque además tenemos que tener en cuenta algo muy relevante, en mi opinión, y es que el 25 de mayo de 2018 sucedió algo que yo creo que nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad, o al menos en la historia del derecho, y es que una norma, el Reglamento General de Protección de Datos, pasó a ser de aplicación casi global, casi mundial, de un día para otro. Y eso en función o en aplicación de la aplicación extraterritorial del reglamento, que me parece absolutamente esencial. La cuestión es
y con esto ya voy terminando mi intervención. La cuestión es buscar una fórmula que consiga que la colaboración, la cooperación entre autoridades, más allá del ámbito de la Unión Europea, sea efectiva. Y creo que debemos buscar fórmulas jurídicas que permitan esa efectividad en la colaboración. Desgraciadamente, en el ámbito de la colaboración entre autoridades independientes y en el ámbito de la ejecución o la aplicación de las decisiones de las autoridades independientes, no tenemos algo semejante al Convenio de La Haya de 1 de febrero de 1971 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, solo en materia civil y comercial. Un convenio que permite ejecutar decisiones judiciales. No existe, es evidente, no puede existir hoy por hoy un instrumento semejante, porque además ese convenio requiere que las sentencias que vayan a ser ejecutadas no sean susceptibles de recurso en el país de origen. Y bueno, debemos de ser muy conscientes, y lo somos, de que las autoridades independientes de protección de datos, al fin y al cabo, lo que dictan son resoluciones administrativas susceptibles de ser recurridas ante los tribunales. Por tanto, jurídicamente nos encontramos con un problema en cuanto a la aplicación, al reconocimiento de la ejecución de las resoluciones de las autoridades, más allá de lo que supone, como antes decía, el modelo europeo, muy bien diseñado por el reglamento, con sus problemas. El sistema de cooperación y coherencia tiene sus problemas, pero Andrea nos ha dado datos muy relevantes acerca de cómo funcionan esas 277 decisiones ya finales. Eso es muy, muy relevante. Es mucho más importante de lo que podemos imaginar. En definitiva, yo creo que de lo que se trata es de generar un modelo global de protección de datos en base a principios comunes. Principios comunes que deben ser los principios del reconocimiento de un derecho fundamental, los principios de reconocimiento de la centralidad de la persona, de la dignidad de la persona, de la identidad y de los derechos en el mundo digital. Y creo, y con esto termino, creo que en este sentido debe haber una relación muy estrecha entre derecho y técnica, derecho y ciencia, y que el derecho no debe quedar obsoleto. Y en este sentido, el artículo 24 del reglamento, del GDPR, me parece esencial, porque el artículo 24 viene a decir que sea cual sea el estado de la ciencia, lo importante es que los derechos fundamentales sean respetados. Esa es la clave. La cooperación, la colaboración debe conseguir que los derechos sean protegidos. Y con esto termino. Tan solo, si me permite el moderador, quería dedicar un recuerdo a 3 personas que desgraciadamente ya no están con nosotros, pero que fueron personas que lucharon mucho por la colaboración internacional. Me refiero a Emilio Aced, que trabajaba en la Agencia Española de Protección de Datos, Stefano Rodotà y Giovanni Butarelli. 3 personas que no están con nosotros, que son ejemplos de colaboración, de cooperación y ejemplos de intentar establecer un modelo global de protección de datos, en el que, por cierto, también Naciones Unidas debería tener protagonismo, y el paso del relator especial en materia de protección de datos es un paso importante. Acaba de ser nombrada la nueva relatora, nuestra colega y buena amiga Ana Brian, pero hecho en falta mayor protagonismo por parte de Naciones Unidas. Naciones Unidas debería de asumir, en mi opinión, mayor protagonismo para impulsar
un modelo global de protección de datos. Y por mi parte, y por ahora, nada más. Thank you very much, José Luis. Iñar, I think that you... José Luis, creo que en esta nueva capacidad en la que estás recordando muchas de las cosas que estabas a nivel regional cuando estábamos con la autoridad nacional en España. Y ahora vamos a pasar a una discusión. Quisiera comenzar con uno de los puntos que mencionaron sobre las distintas tradiciones y cómo integrarlas en un marco general. En el caso de Nelson, me parece que le estaba destacando como en el caso de América Latina hay distintas tradiciones, pero cómo conjuntar todo esto, porque ahora no hay solo problemas nacionales, sino también regionales y locales. Bueno, entonces una cosa que quiero proponer ahora es, ustedes hablaban de las cosas buenas. Ahora tratemos de pasar a los desafíos y las dificultades que han tenido que enfrentar como una red, porque cuando hablan de la solidaridad está bien, pero cuando hablan de la red es algo distinto. Cuando son una autoridad nacional es una cosa. Ahí pueden emitir reglamentos y el marco legislativo, pero como un grupo de autoridades el enfoque cambia. Y no solo pienso en los ciudadanos del mundo, sino que hay que enfocarse en distintas maneras debido a estas distintas tradiciones. Quisiera yo comenzar con Nelson, que nos diga cuáles son los desafíos para poder lograr esta red y mantenerla junta, que no se desbande. Y luego la segunda pregunta es para los tres, sobre qué tipo de herramientas ¿qué herramientas se requieren para juntar todo esto, mantenerlos juntos y promover la cooperación en la red? Esto es importante porque hay gente de África, de Asia, Australia, Nueva Zelanda. Nos están escuchando en este momento y me imagino quieren entender sobre la experiencia en estas redes en Europa y en América Latina. Comencemos con Nelson. Nelson, ¿nos puede platicar usted un poco? Le doy la palabra. Había varias cosas. Ok, gracias, Christopher. Destacaría varias cosas sobre la protección de datos en Latinoamérica. El 85% de las constituciones en Latinoamérica, de alguna manera, hacen relación al tema de la información sobre las personas y su protección. Algunas con más detalle, como República Dominicana, se me ocurre ahora, incluso mismo México. México tiene no menos de 3 reformas constitucionales sobre el tema. Chile, una de las más recientes. Con esto quiero poner de presente es que en Latinoamérica la protección de este derecho está al más alto nivel dentro de la jerarquía jurídica, a nivel constitucional. Que no sucede así en todas partes del mundo. Eso es importante no perderlo de vista. Nosotros, cada país tiene su regulación, desde luego, se respeta la soberanía regulatoria de cada país. Lo que se hace desde la red es buscar que en esas regulaciones internas hayan unos mínimos que son producto de esa labor de armonización internacional que desde antes de los 80 quizás ya se han pronunciado la OCDE, la Unión Europea, APEC, la OEA, la misma Red Iberoamericana de Protección de Datos y desde luego la Asamblea de Autoridades de Protección de Datos, como José Luis lo mencionaba, por ejemplo, los estándares de Madrid de 2009. Entonces hay un gran ejercicio ya de armonización para que cuando las regulaciones locales se emitan, de una parte tengan unos mínimos para garantizar un derecho humano, pero también para que las regulaciones no se conviertan en obstáculos, si son muy diferentes, para el desarrollo de otras actividades que son lícitas. Comercio, por ejemplo. Entonces, aquí hay que buscar siempre, como ustedes saben, un punto de equilibrio.
Y en esa medida, en la red euroamericana están los estándares euroamericanos de 2017 que se aprobaron en Chile. Ese es el documento que, para efectos de los documentos de la red, por ejemplo, las recomendaciones que la emitió la red en 2019 sobre inteligencia artificial y protección de datos, para tratamiento de datos en tiempos de pandemia, para tratamiento de datos y servicios de computación en la nube, el documento de referencia son los estándares, pero los estándares a su vez se nutren de la armonización en otros países. Entonces, en un mundo global, la armonización regulatoria es relevante, es importante como tal. Ahora, ¿cómo mantener a las autoridades unidas? Yo creo que nos mantiene unidos son los millones de personas titulares de los datos, porque este es el derecho del siglo XXI. Este creo que es el derecho de mayor protagonismo económico, social y político, por lo menos en los últimos 25 años, después de Internet. Entonces, creo que las autoridades tenemos que estar unidas porque nos lo exigen todos esos millones de personas para prestar un mejor servicio a todos esos ciudadanos y ciudadanas. En la Red Euroamericana de Protección de Datos ya van 18 años y cada vez la red sigue haciendo más cosas, hay reuniones más seguido, más documentos se emiten, entonces ya tiene una propia tracción la red. Y creo que ha sido para las autoridades enriquecedor contar con la red. Una red no va a reemplazar lo que hace una autoridad en su país, pero una red sí puede apoyar la labor de esas autoridades y buscar mejores condiciones para la protección de datos de las personas en cada país. Por ejemplo, una red puede explicar a países que no tienen regulación por qué es importante el derecho, porque todos acá seguramente lo tenemos claro, pero así no sucede en todas partes del mundo. Y, por ejemplo, por qué es importante tener una autoridad de protección de datos muy fuerte, autónoma, eficiente. Entonces creo que el motivo de sobra que nos va a unir para trabajar es precisamente los mismos ciudadanos, porque lo que estamos viendo, y les puedo decir en el caso Colombia, la Autoridad de Colombia este año cumple 10 años. Y ya, mientras en el primer año, en todo el año, se presentaron un poco más de 1.100 quejas, hoy en un mes se están presentando 2.200 quejas. O sea, cada vez más el ciudadano es consciente de la importancia de este derecho y cada vez más acude a las autoridades. Por eso las autoridades, pues, no debemos ahorrar esfuerzos internos y externos para tratar de hacer lo mejor posible. Porque también este derecho no está exento de lo que sucede con cualquier derecho. Y es que es inviable protegerlo siempre, en todo momento. Es muy difícil para las autoridades lograrlo. Pero hay esfuerzos que se pueden hacer muy importantes para siempre exigir la protección del mismo. Y sucede este derecho como en cualquier otro. Entonces, creo que el principal, y con esto repito, escúchame, pero me parece muy importante, el principal motivo para que las redes se fortalezcan son esos más de 5.000 millones de usuarios de Internet en el mundo, y esto va a seguir creciendo. Por eso digo que este derecho, como lo mencionaban esta mañana, la inauguración, no podemos las autoridades quedarnos dormidas en los laureles, sino ser más proactivos, actuar de oficio y estar innovando para lograr mejores resultados. Gracias. Thank you very much, Nelson. We're gonna move forward. Muchísimas gracias, Nelson. Ahora vamos a pasar con Andrea para que nos platique sobre la experiencia en la Unión Europea y en Austria. Si quieren hablar de esta experiencia, cuando viene uno de varias tradiciones, no se trata
de una sola área, sino de cómo entendemos estos derechos sobre la privacidad. ¿No se oye? ¿No se oye? No, ese ya, ese ya. Se dejó de oír. Sí, no, ya la oí. Yo creo que está apagado su micrófono. No podemos escucharla. No la escuchamos. Andrea, por alguna razón no podemos escucharla y las intérpretes no pueden escucharla. Quizás haya algún problema con su micrófono. Vemos que su micrófono está encendido. Quizás sea problema con la conexión. Vamos a ver si es algo de nuestra parte, pero no sé si quiera checar sus cables y su computadora y pueda iniciar de nuevo. Hello. Muy bien. ¿Ya funciona? Por favor, díganme. ¿Ya me escuchan? Gracias, José Luis. Preguntó sobre las herramientas, cómo hacer que se reúnan las autoridades de supervisión y cómo mantenerlas juntas y fomentar la cooperación. El Consejo Europeo de Protección de Datos no comenzó de cero porque, como saben, tuvimos un predecesor del Consejo Europeo de Protección de Datos, pero ahora somos un organismo independiente europeo y trabajamos en conjunto y mucho más estrechamente que antes. El artículo 17 del GDPR establece, creo que es de la A a la Y, estas son las tareas del Consejo Europeo de Protección de Datos y estas tareas muestran cómo podemos mantener diferentes enfoques juntos y mejorarlos por el bien del pueblo, de la gente. Ya estamos cooperando con muchos subgrupos de expertos y estos subgrupos de expertos están preparando sus directrices para el Consejo y además
tenemos el secretariado que apoya al Consejo, ya sea en cuestiones organizacionales como en cuestiones jurídicas. Así que es muy importante señalar que tenemos un sistema de intercambio para nuestra cooperación. Ciertamente usamos el correo electrónico y el teléfono también, pero tenemos este sistema de mercado interno que usamos para nuestra cooperación en los casos en los que es muy importante tener un sistema seguro para intercambiar la información. ¿Cómo vamos a mantener nuestra relación juntos? Los miembros de nuestro consejo a diario tienen llamadas, intercambian no sé cuántas veces al día. En todo lo que trabajan juntos estrechamente, ya sea como supervisores, líderes o como autoridad de supervisión en casos transfronterizos. Y como saben, para promover la cooperación, debemos hablar entre nosotros e intercambiar información, tanto como sea posible. Durante la pandemia de COVID-19, todo se llevó a Internet, también las reuniones del Consejo, pero realmente espero con ansias nuestras primeras reuniones presenciales que tendrá lugar en noviembre de 2021, porque como saben, nada es mejor que el contacto personal. Y, saben, debemos buscar la aplicación consistente del GDPR. Y tenemos la misma meta. Tenemos una meta común y es la misma cuestión que dijo Nelson. Debemos estar ahí para la gente que nos necesita. Y yo creo que esa cooperación entre África, Asia, Europa, Estados Unidos, América y Latinoamérica es sumamente importante, en especial también a las transferencias transfronterizas de datos, porque, como José Luis ya dijo, la protección de datos debe viajar con los datos, no solo dentro de Europa, sino también en todo el mundo. Así que ese fue mi primer intento de respuesta. Christopher. Muchas gracias. Una disculpa por los problemas técnicos. Eso nos ha pasado durante la pandemia con estas reuniones virtuales. Tenemos problemas de conexión. Ahora pasaremos con José Luis Piñar, pero quiero añadir una pregunta en especial para él. ¿Cómo ve todo este proceso de la cooperación y el fortalecimiento de las redes? Pero también, ¿cómo lo ve ahora desde el exterior? Porque usted solía ser parte de esto cuando era parte de la autoridad española. ¿Usted ve desafíos que antes veía cuando era la autoridad? No sé si nos pueda, cuáles son sus opiniones al respecto para nuestro público. Sí, vamos a ver. Es un tema importantísimo. Lo que es evidente es que la colaboración es esencial. En efecto, yo tuve ocasión de participar, Nelson lo apuntaba, y Nelson también fue protagonista del origen de la Red Iberoamericana de Protección de Datos allá por 2003, cuando apenas había unas pocas leyes de protección de datos en Iberoamérica.
y se planteaba la necesidad de tener un modelo o de impulsar un modelo global de protección de datos. Por varios motivos. Por un lado, para que hubiese un modelo global, yo creo que basado en principios comunes y tradiciones comunes, que partía de la base de la consideración de la protección de datos como derecho fundamental. Yo creo que es algo incuestionable. Y luego, por otro lado, también el convencimiento de la necesidad de facilitar las transferencias de datos. Se apuntaba antes también el valor económico que tiene hoy el tratamiento de los datos. No se puede poner trabas a la circulación de los datos siempre que se parta de la premisa del respeto al derecho a la protección de datos. El Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR, en su propio enunciado tiene dos partes bien resaltadas. Es un reglamento para garantizar la protección de datos y para garantizar la libre circulación de los datos de carácter personal. Y esto también, desde la Directiva 9546, está muy claro. Los problemas siguen existiendo y desde fuera de la autoridad pues se puede detectar que la relación entre innovación y derecho y globalización sigue siendo un enorme reto y que el derecho, las normas jurídicas, tienen que intentar buscar soluciones, pero soluciones eficaces. Y yo creo que esto requiere, se ha apuntado también, y hay que insistir en ello, un diálogo constante, pero no diálogo constante solo entre autoridades, que también, sino diálogo con todos los actores que tienen algo que decir en materia de protección de datos, con el sector público, con el sector privado, con el sector de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es importante, como hace el Comité Europeo, como hace la red, escuchar a quienes tienen problemas en el tratamiento de datos personales. Por eso yo creo que el diálogo y el encuentro son esenciales, el diálogo de todos los implicados. Debo decir, y disculpen por mi atrevimiento, que cuando yo estaba en la autoridad quizá no escuchábamos suficiente a los sectores implicados. Cuando yo estaba en la autoridad quizá estábamos un poco cerrados en nosotros mismos. Y ese riesgo hay que evitarlo. Y ahora hay un gran diálogo y ese diálogo tiene que existir. Y luego el contar con instrumentos jurídicos que permitan la efectividad de la colaboración. Y ahí es donde yo creo que tenemos un gran problema. Es muy difícil encontrar una respuesta jurídica, una herramienta jurídica que dé respuesta a la colaboración, para que la colaboración dé lugar a la ejecución y a la efectividad de esa colaboración. Y eso entiendo que es complicado. Veo desde mi perspectiva que se han dado pasos muy importantes y un paso capital es el Reglamento General de Protección de Datos y los principios que contiene se están convirtiendo en el modelo a nivel mundial en protección de datos. Y creo que eso es algo que hay que aprovechar. Lo apuntaba Andrea con las decisiones de adecuación, con las BCRs, con las cláusulas contractuales tipo. Yo creo que eso ya es un consenso
El modelo es el reglamento. El modelo es el reglamento y de lo que se trata es de ver cómo se puede implantar con eficacia y con efectividad el modelo de protección de datos que diseña el reglamento. Thank you very much, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Ya hemos abarcado bastante en esta plática. Ahora quiero poner sobre la mesa otro conjunto de preguntas a fin de continuar con estas conversaciones. Por supuesto, hemos estado hablando desde la perspectiva de las autoridades y la perspectiva regional de las autoridades, pero conforme seguimos construyendo nuestros marcos regionales o nacionales, los flujos de datos siguen y, por supuesto, la dinámica económica continúa. Los actores económicos siguen creando nuevas maneras de compartir datos y, por supuesto, de manera muy creativa y conocen la legislación y quieren avanzar para evitar parte de esas leyes o por la dinámica de las industrias, crean nuevas formas para los flujos de datos. Por supuesto, tratamos de consolidar las normas y principios regionales. ¿Cómo podemos tener este diálogo con todos los actores económicos y al mismo tiempo creamos un marco regional para enfrentar los nuevos desafíos? No solo hablar desde la perspectiva de la autoridad, pero esta conversación que José Luis Piñar decía que a veces estaba ausente y aún sigue ausente quizás, porque decimos, hablamos todos los días, a veces 2, 3 veces por día y tenemos esta comunicación. ¿Con qué frecuencia tenemos esta comunicación con los actores económicos y cuáles son los desafíos al incluir a estos actores en este ámbito? No sé qué opinan al respecto. Para tener un debate, un diálogo entre los actores económicos y las autoridades a fin de preservar y garantizar el derecho a la privacidad y protección de datos y también evitar detener la consolidación económica hablando regionalmente. Vamos a seguir el mismo orden. Empecemos con Nelson, luego con Andrea y luego con José Luis, si me permiten. Nelson, tienes la palabra. Muchas gracias. Antes de responder, quisiera hacer alusión a un tema que se mencionó, que me parece relevante hacer una pequeña reflexión. En materia de flujo internacional de datos, las regulaciones se han centrado principalmente en la transferencia internacional de datos o circulación transfronteriza de datos. Y las normas se centran en el exportador de datos. Exigirle a ese exportador o que tenga unas cláusulas, o que unas normas corporativas vinculantes, o que envíe a países con nivel adecuado de protección, pero se centra en prohibir las transferencias y exigirle al exportador que cumpla los mínimos. Eso está bien, pero es insuficiente, porque después de Internet, creo que los datos de los ciudadanos de un país no están saliendo porque alguien desde ese país los envía a otro. No es porque alguien desde México los envía a Colombia, sino porque alguien desde Colombia, con la tecnología, recolecta los datos. Entonces, creo que se ha dejado de lado la recolección internacional de datos. Hoy en día salen más datos de los países vía recolección internacional que vía transferencias, es mi percepción. Y creo que ese frente no está cubierto. Entonces, si nos preocupa la protección de los datos de nuestros ciudadanos cuando salen esa información fuera de nuestro país, deberíamos trabajar en la recolección internacional de datos personales. Porque es por ahí, yo siempre he dicho que el recolector internacional de datos es como un pescador que bota su atarraya
en Internet y recolecta datos de todas partes del mundo. Y esa recolección nadie la controla. Es tecnológicamente viable. Entonces, ahí es un punto donde creo que hay que trabajar muchísimo, porque nos hemos centrado en el envío de datos. Hemos hablado del principio de continuidad en materia de protección de datos, que cuando salgan los datos de un país, pues esos mínimos que están en ese país de origen se respeten en el país de destino. Pero vía recolección internacional de datos no se está haciendo, en mi opinión, casi nada, o si de pronto se ha hecho algo, hay que fortalecerlo mucho. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionan, que estas regulaciones, y también no solo la regulación, sino la forma de protección, pues hay que conversar, hay que crear diálogos constructivos con todos los actores. En la Red Euroamericana de Protección de Datos, por ejemplo, se han creado canales para ese propósito. Y son unos grupos de trabajo. Hay un grupo, este año particularmente se creó un grupo de la industria de Internet, que la autoridad que coordina ese grupo es Uruguay. ¿Para qué? Para escuchar propuestas de las autoridades de la industria. Pero también tenemos un grupo de ciudadanos, o sea, de ONGs que representan a los ciudadanos. Porque en este diálogo hay que tener presente también a los ciudadanos. Ustedes saben, por favor, que cuando hay una regulación, quienes tienen más capacidad de cabildeo o lobby no son los ciudadanos, sino las empresas. Esa es la realidad. Hay un documental muy interesante del Reglamento Europeo. En su elaboración, pues fue 3 años. O sea, yo creo que un documento que haya tenido tanta conversación y diálogo, un ejemplo es el Reglamento Europeo. Y de hecho, la versión inicial que se radicó a la que se aprobó tiene cambios muy importantes. Y eso fue, creo, parte de ese diálogo. Yo creo que no hay normas perfectas. Siempre va a haber muchos enfoques. Hay que mirar cómo buscar la mejor para todos. Pero yo haría lo siguiente. Hay que mirar cómo convencer a los que tienen nuestros datos de que hagan un tratamiento correcto, ético de esa data. Yo creo que solo con sacar normas e imponer sanciones no es suficiente. Hay que crear, por ejemplo, estrategias que ya conocemos todos de el buen nombre o reputación de las organizaciones. Porque finalmente quien tiene nuestros datos usualmente, si es un empresario, y si el empresario, su negocio, su modelo de negocio gira en torno a datos, y los clientes suyos de quienes toman los datos son los que le dan riqueza y utilidades, que eso no es legal, eso está bien, pues hay que convencer a ese empresario de que trate bien la data de sus clientes. O sea, si usted vive de sus clientes, trátelos bien. Además, por lo que dicen las normas. Además, porque eso genera confianza en los negocios. Ustedes saben que tener un buen nombre no es fácil, perderlo es muy sencillo y recuperarlo a veces es imposible. Y hemos visto cómo, con cosas que están pasando, pues ya algunos ciudadanos prefieren ir a otra organización y no quedarse con la que estaban. ¿Por qué? Porque le generan más confianza a otras organizaciones, por ejemplo, el tema de tratamiento de datos. Esta mañana pues hablaba Anka Bokian y ella desde 1999 tiene un libro que mostraba cómo, según los estudios o encuestas, los ciudadanos prefieren hacer negocios con empresas que le generan más confianza en cuanto al debido tratamiento de sus datos. Yo creo que esos temas también hay que ponerlos sobre la mesa. Ya se han puesto, pero hay que seguir trabajando en ellos, porque no es solo un tema de regulación. Ustedes saben también, y escúchenme ser muy honesto, hay empresas que una multa, pagarla es un porcentaje muy mínimo de sus utilidades. Y quizás, pues dentro de su presupuesto, prevé el pago de multas por incumplir las normas de datos. Porque para algunas organizaciones es más económicamente atractivo
hacer su modelo de negocio violando normas de datos que hacerlo respetando normas de datos. Eso es la realidad, esto es un mundo de negocios y eso a veces sucede. Gracias. Muchas gracias, en especial porque resaltó el hecho de que es una cuestión de cómo se hacen los negocios. Y esta información importante que decía usted, que la mayor cantidad de flujos de datos no es cómo las compañías comparten los datos entre sí, sino cómo los clientes intentan obtener un servicio o producto en otro lado y por eso están compartiendo sus datos. Así que hay estos desafíos en lo que se refiere a protección de datos. Ahora vamos a pasar con Andrea de la misma manera para que nos hable de los desafíos, no desde el punto de vista de las autoridades y las redes, sino también incluyendo a compañías y agentes económicos. Andrea, tiene usted la palabra. Me parece que estamos teniendo problemas con el audio de Andrea. Si les parece, les cederé la palabra a José Luis Piñar y luego volveremos con Andrea. Mientras tanto, vamos a checar su conexión. José Luis, si está de acuerdo, podemos continuar con usted con las mismas preguntas y temas. Sí, ay, espera que sí. Sí, los desafíos para la protección de datos son inmensos y son siempre nuevos. Aquí estamos refiriéndonos a uno que me parece especialmente relevante, que es el de la globalización. La convivencia de normas locales, sectoriales, en un mundo global. Y ese es un tema que todavía no está resuelto, aunque la colaboración es esencial y vuelvo a insistir en la importancia que ha tenido el Reglamento General de Protección de Datos. Yo coincido totalmente con lo que se ha señalado en cuanto al mercado, en cuanto a las grandes multinacionales. El daño reputacional es enorme y muchas empresas se mueven para evitar el daño reputacional que puede suponer una multa que, como bien decía Nelson, pagar una multa incluso multimillonaria para algunas compañías no tiene apenas incidencia. Lo que sí que es grave es el daño en la imagen de esa compañía y que ha llegado a ocurrir. Incluso las acciones de esa compañía bajen, porque los ciudadanos cada vez valoran más la privacidad y valoran más que una empresa respete la privacidad o la protección de datos. Hay muchos mensajes ya publicitarios que indican que tal empresa equivale a privacidad o equivale a protección de datos. Esto es, yo creo, también muy importante. Pero hay otros desafíos que a mí me preocupan mucho y es, sobre todo, los desafíos que derivan de estar ante un derecho como es el derecho a la protección de datos, cuya violación puede pasar desapercibida. Me explico. Muchas veces los titulares de los datos no son conscientes de que se está manipulando su voluntad, de que están siendo perfilados, de que se está alienando a las personas y que se está consiguiendo que tomen decisiones en la línea de quien quiere que tome esas decisiones. Yo he llegado a escuchar y había el otro día una campaña publicitaria por Madrid, el derecho a no tener que decidir. Cuando nos hablan del derecho a no tener que decidir, nos están diciendo, olvídese,
ya le digo yo qué es lo que le gusta, qué es lo que le conviene, qué es lo que usted debe hacer, qué decisiones debe tomar. Ya las tomo yo por usted. Y eso es gravísimo, porque eso es acabar con la dignidad de la persona y acabar con la identidad de la persona. Y luego a mí me preocupa en particular, como gran desafío, el de los neuroderechos. Chile ha dado un paso importante para reconocer los neuroderechos. En España acabamos de aprobar una Carta de Derechos Digitales. Yo he tenido el honor de formar parte del equipo que ha redactado la Carta de Derechos Digitales, en el que se reconocen los neuroderechos. Y debo decir que prácticamente la totalidad de los derechos digitales tienen algo que ver con el tratamiento de datos. Directo o indirectamente tienen algo que ver con el tratamiento de datos. Yo creo que eso es un desafío también enorme, porque si llegan a poder, como ya es posible, leernos la mente, ya el último reducto de la privacidad desaparece. Por eso, una vez más, insisto en el diálogo, y diálogo también con los científicos. Diálogos con los científicos para que nos indiquen por dónde va la ciencia, de qué es capaz la ciencia, de qué va a poder ser capaz la ciencia a corto y medio plazo, para poder reaccionar a tiempo y para que el derecho no quede a la zaga. Yo creo que esos son quizá los más importantes desafíos. Okay, Marguerite, join. Muchas gracias, José Luis. Le damos la bienvenida a Marguerite. Sé que tuvo problemas para conectarse. Por supuesto, usted se perdió gran parte de la conversación, pero tiene mucho que decir. Por supuesto, desde la perspectiva de África. Si les parece, vamos a pasar con Marguerite y después podemos concluir este tema tan importante. Pero me gusta mucho darle la palabra a las mujeres, porque la representación de mujeres es muy importante en lo que se refiere a esto. Are you okay? Continue, because we're going to try to record Margaret. I'm okay in continuing if you... Yes, Andrea? But there is the presentation. Oui, oui, donc je me suis... Voilà, je crois que ça y est. Je crois que ça y est, Marguerite. Oui, nous pouvons continuer avec Marguerite, ça marche, on l'entend. La introducción se hace y una vez que hay cooperación, y voy a hablar de las políticas de la cooperación regional a la convergencia mundial. Como introducción quería mencionar la información disponible, por ejemplo, para crear relaciones sociales, ya sea económico o parentales. Es un gran cambio a través de la disparidad. Desde ese punto de vista, tenemos un conjunto de medidas para proteger la humanidad. La revolución de los datos debe tener un
cuadro, un marco tecnológico, por supuesto, y las instituciones democráticas tienen el deber de proteger la sociedad, pero muchas veces falta el marco. Y si no hay este marco, hay que pensar en los derechos y las leyes y las normas para que haya un verdadero derecho. ¿Cuáles son las medidas necesarias para llegar a una protección mundial que dé garantía de los datos personales en la vida de la gente? Por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades por falta de estas redes? ¿Cuáles son los resultados obtenidos a pesar de la falta de estas redes? Hay que crear una estrategia mundial para la protección de datos. Hay que tratar de desterritorializar las leyes y las normas para disminuir la idea de potencias. Debemos crear mecanismos para llegar juntas en materia de protección de datos personales y privados. Cuando hablamos de fronteras, hay que pensar en la transferización y hay que pensar en la protección de datos dentro de las fronteras nacionales también. De ahí que hay una elaboración de normas jurídicas al respecto. Eso se refiere a sistemas jurídicos diferentes y enfoques diferentes en el mundo actual. El concepto puede tener ideas diferentes según los países. Por ejemplo, hay informaciones personales e informaciones públicas. Y debemos tener un sistema de aplicación que corresponda a los países. Claro, puede haber variedad en los diferentes países respecto a la idea de la protección de datos. Y deberíamos llegar a una idea común de la protección de datos. Se necesita una acción en la cual haya un intercambio sin territorios, una armonización de las leyes regionales que pueden ser aplicables en lo que se refiere a esto. En África, la CDO fue la primera organización regional a interesarse a la problemática de las informaciones. El preámbulo nos muestra que esta toma de conciencia en la medida en que los estados deben reaccionar frente a los progresos. Y TLC y la aplicación de las medidas para luchar contra la falta de protección. Después de la armonización en el tratamiento de los datos armonizados. De hecho, la Convención da la protección de los datos y profundiza
y permite también un respeto y una voluntad política. Este organismo institucional de protección de los datos en África tiene una perspectiva que garantiza cualquier forma que sea el respeto de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, al mismo tiempo que toma en cuenta las prerrogativas de los estados, los derechos de las comunidades locales, los intereses de las empresas. El Consejo de Europa, una organización internacional, promueve el derecho, los derechos humanos, el desarrollo democrático y la cooperación cultural entre los países europeos. En 1981, el CDE adoptó la Convención 108 sobre la protección de las personas respecto al tratamiento automático de los datos con creación personal. Cada una de estas políticas regionales tiene una influencia significativa sobre la política relativa a Internet en el mundo. En ausencia de una reglamentación formal, las empresas de un sector crean a veces sus propios códigos de ética para sus miembros. La autorregulación comprende normas y buenas prácticas para el sector, códigos de ética, responsabilidad social de las empresas. Un ejemplo de autorregulación que es el anuncio por Facebook en 2020 de la creación de un consejo de supervisión que puede cancelar las políticas de moderación de contenido de Facebook. En lugar de esperar una política gubernamental formal, Facebook propone un enfoque autorregulador de la cuestión de la reglamentación del contenido. La Asociación Francófona de Autoridades de Protección de Datos Personales es una red de información e intercambio que reúne las autoridades de protección de los países y gobiernos que tienen el francés en común. Proponen un acompañamiento a los estados y autoridades para desarrollar una expertise local en materia de protección de datos personales, apoyándose sobre la experiencia de las autoridades miembros de su red. Esta organización agrupa exclusivamente las autoridades africanas cuya misión es promover y hacer la protección de datos personales en sus países. Los estados que prevén de legislar sobre la protección de datos personales, así como la asociación y organización africanas que intervienen en este campo. ¿Cuáles son las ventajas y las realizaciones que resultan de esta nueva red? La puesta en la implementación de redes de autoridades de protección presenta varias ventajas. El dominio de flujos transfronterizos de los datos, compartir la experiencia en el campo de la protección de datos, la formulación de políticas comunes, la armonización de legislación en materia de protección de datos personales. ¿Cuáles son las dificultades encontradas? Son muchas, entre las cuales podemos decir las barreras lingüísticas, la diversidad cultural. Por ejemplo, en India y en Nepal, vida privada e información personal comprende informaciones sobre la casta, la generalización del uso de las TIC sin medida de acompañamiento. La protección de datos personales no es una prioridad en diferentes partes de gobiernos, empresas e individuos, lo que necesita una particularización muy fuerte. La miopía de la vida privada subevaluada y que no conoce los desafíos actuales
y la falta de recursos para las autoridades de protección de datos personales. La falsa percepción de la PDP como obligación en lugar de ser un facilitador de uso de las TIC, ausencia de sinergia y trabajo en silos. En conclusión, las TIC conocen actualmente una evolución exponencial. Por lo tanto, cada Estado debe rodearse de bases sólidas para proteger los datos personales de sus ciudadanos. Esta protección no puede hacerse en un ambiente cerrado. Para responder a esta preocupación, la sinergia de los actores del ecosistema de lo digital sigue siendo una necesidad para la armonización de los mecanismos de protección. Muchas gracias por su atención y disculpe otra vez por el retraso. For all your exposition, especially because we have a different perspective, especially. Muchas gracias porque tenemos una perspectiva distinta. En algunos casos, la protección de datos no es una prioridad ni para las empresas ni para el gobierno. Y entonces esto constituye un enorme desafío. Ahora vamos a pasar con Andrea. Tenemos algunos problemas de conexión, pero tal vez nos puedes explicar un poco más las cosas que se platicaron, pero solo nos quedan 10 minutos. Entonces, tal vez podríamos escuchar tu intervención final sobre estas normas generales que se están trabajando en la Unión Europea. Tienes la palabra, Andrea. Muchísimas gracias, Christopher. Espero que me puedan entender ahora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me pueden entender? Perfecto. Solo quiero responder a su pregunta de antes. Sobre cómo hablamos con las partes interesadas. Ya sea que tenemos eventos con las partes interesadas o tenemos reuniones con los distintos sectores, pero no deben olvidar que en las consultas públicas tenemos la contribución de distintos interesados. Hubo recomendaciones y también tuvimos una consulta pública y obtuvimos más de 200 contribuciones. Y también lo incluimos en nuestras recomendaciones. Esta es una forma muy importante de tener un diálogo con los interesados. Creo que lo que dijo Nelson anteriormente, de que necesitamos ver más de cerca la conexión internacional, que no solo se aboca a la transferencia de datos, sino lo que ha abordado José Luis, cómo convencemos a los que tienen los datos que la guarden de manera ética. Este es un objetivo común para todos. Debemos convencerlos, ya sea apoyándolos como reguladores, pero no o como abogados. Porque hay una oportunidad de multar, pero ese no es nuestro rol principal. No queremos multar a las empresas. Pero este último punto, es importante tener ese tipo de medidas. Pero mi intento y el intento de las autoridades de supervisión es tener la cooperación y que
actúen conforme a esta protección de datos. Es un derecho fundamental que se debe respetar. Y bueno, esas son mis últimas palabras. Muchísimas gracias, Andrea. Nos quedan ahora 5 minutos. Le doy la palabra a Nelson y a José Luis y a Andrea. Marguerite, para una reflexión de 1 minuto, sus últimas reflexiones en 1 minuto, por favor, porque ya tenemos que pasar a la próxima sesión. Pero si quieren decir algo por último, les damos 1 minuto a cada uno de ustedes. Y estamos sumamente agradecidos por haber estado aquí en esta plática. ¿Y ahora quién está hablando? A ver. Mucho tiempo siempre ha dado una lucha por los derechos humanos y hay que continuarla y hay que buscar siempre las formas inteligentes, modernas, de que convivamos en una sociedad avanzada tecnológicamente, con gran innovación en modelos de negocios, pero también con gran protección de los derechos de las personas. Alguien lo dijo, los datos son como el oxígeno, están en todo. Pues yo creo que los seres humanos estamos en todo y cuando se hace cualquier actividad, hay que hacerlas bien, respetando los derechos de todos los demás. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muy amables y mucha salud. Thank you, Nelson. As you say in Colombia. Gracias, Nelson. José Luis. Sí. Muchas gracias, Christopher. Bueno, reitero que ha sido un placer participar con Andrea, Nelson, Marguerite en esta sesión. Como siempre, he aprendido mucho. Siempre se aprende mucho en las sesiones de protección de datos. Y yo quería lanzar solo un mensaje y me voy a atrever, y discúlpame, Christopher, a parafrasear a Benito Juárez nada más y nada menos. Cuando Benito Juárez dice que el respeto al derecho ajeno es la paz, yo siempre digo que el respeto al dato ajeno es la paz. Sigamos en la cuenta de que los datos son siempre datos ajenos y que son del titular de los datos y los respetamos, nos moveremos en un entorno de paz, pero con sentido común. Creo que es importantísimo aportar grandes dosis de sentido común en el tema de la protección de datos, porque es, lo decía antes Nelson también, uno de los derechos más importantes del siglo XXI, porque afecta a la dignidad y a la identidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad, pero hay que enfrentarse a él con enormes dosis de sentido común. Yo siempre, cuando estaba en la agencia, decía también muchas veces que lo peor que uno puede ser es ser fundamentalista del dato. Hay que proteger el derecho a la protección de datos, hay que proteger los datos personales, marcando líneas rojas que no se pueden traspasar, pero con gran sentido común y sabiendo que hay muchos actores implicados. Thank you very much, Andrea. Muchísimas gracias. I'd like to pass the floor. Ahora me gustaría darle la palabra a Marguerite porque tuvo muchos problemas sin conexión, entonces simplemente quisiera subrayar lo que acaban de decir José Luis y Nelson, no lo quiero repetir, coincido con ellos. Marguerite, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Quisiera decir que no es...
Disculpen, tuvimos algunos problemas técnicos y no pudimos escuchar la respuesta de Marguerite. And diverse region, so that will be really helpful to listen more from you in the next coming day. Well, thank you very much for all of you to be here. We have just 1 minute left, so we made it. Muchísimas gracias a todos. Gracias, pero ténganos paciencia porque vamos a pasar a la próxima sesión. Muchísimas gracias. Buenas tardes o buenas noches en la región europea y africana y buenas tardes aquí en América. Muchísimas gracias.